Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero transmitiendo un programa más. Estamos a una sola semana. Llevamos 51 semanas al aire, o sea que la próxima semana estaremos cumpliendo nuestro primer aniversario del Poder de la Voz. Por supuesto, agradecerle a la Asociación Nacional de Locutores de México y a nuestra presidenta Rosalía Boaún Sánchez, que preside esta gran institución para nosotros los locutores. Y agradecer también, por supuesto, a el Oso en la parte técnica. Así es que aplausos, Oso, aplausos para ti. Eso, a él se chifla solo. Así es que hoy un gran invitado de lujo. Eso, bravo, así, yeah. Hoy tenemos un gran invitado, por supuesto, Raúl Carballeda. Y bueno, agradecerle su presencia, por supuesto, él es cantante, actor, locutor, director y coach vocal. Ha tenido reconocimiento del Senado de la República a su trayectoria artística y se lo otorgaron en abril del 2024. Coach vocal en reality shows como La Academia, La Voz México, Factor X, Va por ti en diferentes televisoras. Director vocal de artistas, Gael García Bernal, Demian Bichir, Carlos Rivera, Mijares, Víctor Trujillo, Lucero, Kalimba. Más de 2,000 grabaciones de jingles publicitarios, spots de locución, voice overs. Coca-Cola, McDonald's, USA, Comercial Mexicana, Vancomer. Coro para más de 25 artistas nacionales e internacionales como Juan Gabriel, Ricardo Montaner, Lucero, Eugenia León. En el teatro musical, por supuesto, que ha destacado también en Cats, Evita, Anita la Huerfanita, productor, conductor en radio y televisión y sobre todo en doblaje musical y actuado. Decenas de videos, series y películas. Timón en El Rey León, El Príncipe Edward en Encantada, Lin en Mulan, Jack en La Cenicienta, Alvin en Alvin y las Ardillas, Dimitri en Anastasia y muchos, muchos más. Clásicos personajes en Aladín, El Príncipe de Egipto, Robin, Blancanieves y sus recientes éxitos, La Sirenita Live Action, Wish 100 años de Disney, El Rey León 2019, Mary Poppins, El Regreso, Wi-Fi, Ralph, Frozen, Moana, director, adaptador, letrista de Disney, de DreamWorks, de Warner, de BBC, productor de diálogos, Un disfraz para Nicolás, Ariel y Quirino, mejor película animada 2021 y nominada al Platino. La increíble historia del niño de piedra, Ariel, la mejor película animada 2015, codirector El Ángel en el Reloj, nominada Ariel a Mejor Película Animada. Y actualmente también imparte talleres, cursos y conferencias, imparte locución y doblaje, produce eventos para grupos corporativos y no paro. Así que lo mejor es que mejor lo recibamos como se debe. Aplausos, mi queridísimo Oso, para recibir a Raúl Carballeda. Yeah, Raúl, qué gusto. Oye, pero no paras. ¡Qué cosa tan elegante! ¡Qué bonito! Bueno, una presentación de verdad que me conmueve por kilométrica, pero sobre todo porque a veces uno no se da cuenta de todo lo que ha pasado en la vida profesional y de repente dices, híjole, han sido un chorro de cosas. Así que pues Totalmente. aquí estamos, 44 años después de haber comenzado con nuestra carrera artística, cantando, actuando, haciendo locución y todo lo que has mencionado tú y más, pero con muchas ganas de seguir adelante hasta que el cuerpo aguante y que me lleven con las patas por delante. Eso, Raúl, qué gusto de verdad para mí, porque eres multifacético, has hecho tantas cosas, has convivido con tantas personas, pero yo siempre me voy a la raíz. Venga. ¿Cómo era ese Raulito de pequeño, era travieso, ya traía el tema de la voz, cantaba desde niño? ¿Cómo era la cosa, Raúl?
A ver, travieso no, nunca he sido Ah, no. travieso. La verdad, siempre fui muy tranquilo, no andaba Ujú. haciendo cosas, no andaba inventando rollos. Y yo Lo así. peor, así, bueno, cada quien, todos tenemos nuestra historia. Yo creo que una Claro. de las anécdotas de la infancia que tengo era que no porque me gustaran las ventas, sino porque simplemente creo que qué padre que hagamos cosas que ni se nos ocurría, pero yo salía con mi hermano, vivíamos en Poza Rica, en Veracruz, enfrente de las Ajá. oficinas de Pemex, que ahí trabajaba mi papá, y así, mi mamá nos hacía una jarra de agua de limón con aquellos que tú, por supuesto, nunca conociste, juegos de vasos y jarras de aluminio que venían en colores Ajá. y que le ponías el hielo y entonces el vaso se ponía súper frío. Bueno, pues así nos salíamos y vendíamos nuestras aguas de limón en las oficinas, pero eso Wow. era de muy bien portado. Tenemos una anécdota, el queridísimo Sergio Bazáñez, el actor, Sergio Bazáñez y yo, que somos, vivíamos ahí a unas cuadras, su papá y el mío eran petroleros y vivíamos ahí cerquita. Y entonces le cortábamos las flores a mi mamá, así del jardín, y salíamos a venderlas a las casas. Yo no pude haber tenido, yo salí de Poza Rica a los 9 años, entonces he de haber tenido 7 u 8. O sea, al Ujú. principio de la primaria. Eso fue lo más avesado que hice y cada vez que podemos compartirlo, Sergio y yo, nos morimos de la risa. Pero fuera de eso, la verdad, creo que no, muy tranquilo. Ahora, siempre fui desde chiquito un adorador de la música, me lo heredó mi papá, mi mamá también le encantaba mucho la música y le encantaba mucho, qué feo. Le encantaba la música y pues cantaban ahí en la bohemia y todo. Me lo heredaron y yo empecé a darme cuenta de la facilidad que tenía desde muy pequeño. A los 7 años mi papá me compró una guitarra, me puso un maestro para que la aprendiera a tocar y no pasó de unas semanas cuando dije, a mí esto no me gusta, me estorba y lo que me gustaba era cantar. Años después empecé, muchos años después, empecé a trabajar y pues en los bares y en las peñas y centros nocturnos de estos así de, ya sabes, donde se podía cantar y yo con mi Ujú. guitarra y la verdad siempre me sentí como cuando chiquito muy impedido por por la guitarra, así que me conseguí un guitarrista y empecé a partir de ese momento a trabajar con gente que me ayudara y que tocara para acompañarme, porque yo no soy músico, soy cantante. Exacto. Y hay veces que tenemos ciertas habilidades que otros Ujú. no tienen y viceversa. Y a veces Exacto. hay que aceptar que necesitamos Total, ayuda en la vida en general y que total. para una trayectoria como la tuya, pues me despreocupo, te toca tu chamba y yo hago la mía. Es correcto. Es correcto, cada quien lo suyo y fíjate, yo siempre les digo a mis alumnos, porque tengo muchísimos alumnos, no solamente todos los de los realities, sino que doy clases en las escuelas de actuación de doblaje, talleres y cursos en línea, salgo a las entidades de la República a los departamentos de difusión cultural y me la paso así. Pero siempre les digo que uno debe saber sus habilidades y sus limitaciones. Tal vez es más importante, ¿no crees, Marta, que conozcamos nuestras limitaciones? Porque, pues, a lo mejor saber lo que hacemos, pues todo el mundo, ¿no? Sabe, pero no todo el mundo quiere hacerse consciente, quiere, de hasta Ujú. dónde puede llegar, intenta cosas que no tiene la capacidad y las cosas le salen mal, ¿no? Sí, fíjate que yo les comento a mis compañeros, porque estamos en TikTok con un profe de locución. Digo, yo tengo 26 años de ser locutora y no por eso significa que ya soy la top top y sé todo, al contrario, sigo Claro. aprendiendo, ¿no? Y es lo que yo les he dicho en corto a cada uno de ellos, a mis amigos, compañeros. Les digo, yo practico lo que no me sale, porque alguien me había dicho, es que hay que practicar lo que hacemos. No, digo, yo me voy a la inversa, eso ya lo sé, eso ya lo domino y me Claro. voy a lo contrario, a lo que me cuesta trabajo, que es la locución narrativa, lo pausadito, lo tranquilo, y practico eso porque ese es mi talón de Aquiles. Hay dos formas de verlo, y yo como maestro te lo garantizo. Efectivamente, uno lo que tiene habilidad para hacer, hay que estudiarlo, desarrollarlo. Cuando ya lo tienes, hay que mantenerlo.
Y Ujú. luego tienes que ser muy puntual para irte perfeccionando y sobre todo en lo que te cuesta más trabajo y eso totalmente de acuerdo. Sin embargo, a veces se confunden un poco las cosas y pasa algo que los papás, por ejemplo, les dicen, oiga, su hijo anda mal en matemáticas. Ah, pero el asunto del deporte, de las actividades físicas, es increíble, ¿no? Pero entonces el papá lo mete a clases de matemáticas. Y realmente no, yo creo que deberías de meter a tus hijos a perfeccionar lo que saben, tienen habilidad y pueden hacer para que si descubren que por ahí se pueden ir para vivir de ello, adelante. Y a lo mejor las matemáticas no les van a servir tanto. Hay que darles la educación para que pasen la materia y sea lo básico y nunca más las van a volver a usar, pero desarrollarlos en las cosas que sí pueden. Oye, ¿cuál fue el primer trabajo artístico que tuviste ya profesionalmente? Porque andabas como en la bohemia también, como lo que Ujú, vivías en casa, pero ujú. ¿cuándo ya empezaste con la parte profesional? Fíjate que fue después de toda mi vida quise ser médico y dije que iba a ser Ah, doctor. okey. Y Ajá, por una cuestión de fijación, más que trauma, fijación, porque murió mi hermana mayor. Entonces yo siempre dije que quería ser doctor de niños para curarlos y que no se murieran como se había muerto mi hermanita. claro. Entonces lo dije toda mi vida. Salí de la preparatoria y me metí a estudiar un año medicina, por supuesto. A los cuantos meses yo ya sabía perfectamente que no tenía nada que hacer ahí. Entonces pero me daba cosa decirle a mi papá que estaba gastando mucho dinero, me había costado mucho trabajo entrar a la mejor escuela de medicina que había, estoy hablando hace 40 años, 40 y tantos años, que era la Universidad La Salle, una gran escuela de medicina. Y, y dije, ¿cómo le digo? Entonces, pues me tardé todo ese año para agarrar valor y para poder decirle, ya no. Así que él me dijo, ¿y ahora qué quieres hacer? Ujú. Pues quiero dedicarme a cantar. Siempre lo había hecho, desde muy pequeñito. Ya había hecho hasta unos programas de televisión con Chabelo, que no eran los de la catafixia, eran otros Ajá. de concurso de niños cantantes. Y siempre me había ido muy bien, había ganado todo. O sea, ese era mi destino. Esa era mi Mm, carrera, mi vocación sobre todo. Y mi papá me dijo, ¿y ahora qué? Pues cantar, ok. Entonces, te me consigues un maestro de canto, pero en ujú. este momento deja de perder el tiempo. Tienes un mes aquí tirado de vacaciones y tú ya tienes que estar estudiando canto y yo te pago el maestro. Y efectivamente, él empezó a pagarme mis clases de canto durante años y esto fue enero del 82. Por lo tanto, pues claro, ya no había dinerito para la gasolina, para esto, para los gastos, para, ¿no? Claro. Invitarle el café a la ¿El novia. helado Pues a la novia? sí, por supuesto, ya no había. Entonces dije, pues a trabajar. Empecé a trabajar de vendedor en Sears, que todos podíamos entrar a trabajar ahí. Y después dije, no, ya no, tengo que entrar a cantar. Así que no me preguntes cómo, pero yo me enteré de una cafetería muy cerca de aquí de casa, que estaba en un centro comercial, en un sótano, que era una Ujú, cafetería griega muy buena, de buenos cafés y mucha panadería y cosas griegas. El dueño mm. era griego. Y entonces fui y le dije, yo quiero cantar, ¿no tiene usted ningún show? Había 10 mesitas chiquititas en L, Agradable, así, muy muy agradable. agradable, muy tranquilo. Y entonces le dije, no tenemos equipo de audio, nada, pero yo me sentaba en la esquina, él me dio chance, me pagaba un dinerito, no te creas que tanto, pero me sentaba en la esquina y las mesas que llegaban, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué les canto? Ahora sí que la que pida la dama, se llamaba Café Atenea. Fue el primer trabajo pagado que yo tuve cantando. Así que, Guau. este, pues eso fue en mediados del 82, ha de haber sido. Guau. ¿Y qué diferencia encuentras ahora, por ejemplo, que tú abriste esas puertas porque tú fuiste a tocar la puerta, tú Ujú, fuiste a buscar la oportunidad, claro, pero ahora claro. actualmente, ¿qué diferencia hay entre esos 40 años, alguien que se quisiera dedicar también a ser un Raúl Carballeda? Miren, no se dediquen hacia Raúl Carballeda. Raúl Carballeda es un artista complicado, vanidoso, en una época muy grande, muy soberbio, muy pagado de sí mismo, porque así decía yo, pues, todos somos iguales, todos somos artistas, y así eran la mayoría de mis compañeros. Claro, esa es la naturaleza del artista, pero no fue una buena época. No busquen ser Raúl Carballeda porque tienen que ser cada uno de ellos. O sea, si tú me Claro. estás viendo, me estás escuchando, tú tienes que ser tú mismo. Mira, te voy a dar algunos datos científicos. Tu voz, que está
producida por tu aparato fonador tiene características anatómicas únicas, igual que tu huella digital, tu iris, tu sudor, o sea, todas las cosas que nos identifican solamente a nosotros. Eres, claro, parece lugar común, pero único, original e irrepetible. Sea auténtico. Por supuesto, eres tú y nadie, y no vas a ser nadie más. Si quieres llegar a ser como otra persona, vas por mal camino. Entonces, no me imites, no sigas mis pasos, solamente te digo algo. Prepárate, chambéale, sé tú, sé muy responsable y no te despegues de lo que sí puedes hacer. Martita, esto con muchos alumnos lo he comprobado. Ahí te va. La gente quiere dedicarse a algo que le gusta mucho y que no Ujú. sabe y no puede hacer. Así es. Deberían de dedicarse a lo que sí pueden hacer con las habilidades y capacidades con las que nacieron. Y sí, cuando sepan que saben hacer algo, pues desarrollenlo. O sea, yo sé que algo que sabes hacer le agarras el gusto. Entonces, si sabes hacer ricos pasteles, hazlos. Si sabes correr coches, hazlo. Claro, hay actividades caras, inaccesibles, difíciles, pero otras no, Claro. muchísimas otras no. A eso, a lo que puedas y sepas hacer y lo disfrutes. A lo que te guste, aunque no puedas, a eso no, porque no tienes futuro. Así es, y sobre todo, porque siempre la típica pregunta, un locutor o un actor de doblaje nace o se hace, y yo creo como lo estás diciendo, nacemos con ese talento y son las dos cosas, ¿no? Porque Sí, ya lo tienes, pero tienes que trabajarlo, desarrollarlo en claro, lo que te guste. Yo claro, para las manualidades me declaro de verdad incompetente, o sea, y yo claro. veo a gente que hace unas cosas tan lindas Ujú. y les digo, wow, o sea, y es ver qué es lo que te nace, qué es las habilidades que tienes para poderlas trabajar, como dices tú. Por- Porque no solamente es tu trabajo con las manos, sino la creatividad, la planeación que tengas, que te Ujú. imagines cosas. Y eso hay gente que no tenemos. Yo para el dibujo soy pésimo, terrible, ¿no? Yo sé que a eso no me podría dedicar nunca, ni a la caricatura. Entonces, Ajá. pues eso déjalo, ¿no? ¿Sabes hacer algo? Dedícate a hacerlo bien. Sí, totalmente. ¿Y qué sacrificios tuviste que hacer también a lo largo de tu carrera? Porque, pues a lo mejor empezabas con esa iniciativa y con esa hambre de cantar, pero después vino una etapa que a lo mejor tuviste que sacrificar algunas cosas. Fíjate que yo no me arrepiento de, de haber, o sea, haberme dedicado a esto y que en un momento dado tuviera yo que perder algo, ciertas cosas, porque pues fueron decisiones del momento. Empecé a los 19 años, uno siempre está joven cuando comienza, a veces se equivoca, después empieza a pasar el tiempo y por estas cosas de la vanidad, el orgullo, ¿no? Empieza uno a equivocarse. Y bueno, pues ni modo, arrepiéntete de eso que hiciste mal, por supuesto. O sea, uno se tiene que arrepentir de lo que hizo mal, Claro. pero también te deja lecciones maravillosas. Entonces, yo pude haber tomado muchas decisiones. Creo que nada de lo que decidí fue en detrimento de mi amor por personas, por mi familia, por mi gente, por mis amigos, pero sí tengo eso de que tal vez en alguna época, cuando empecé a trabajar por ahí del 88 en coros con artistas, pues trabajé con Ujú. las figuras más grandes de ese momento, empezando por Juan Gabriel. Mi primer trabajo de coro fue con Vicky Carr, que era una Wow. super figura, crossover Sí. México-Estados Unidos, una Ajá. extraordinaria artista. Trabajamos en el Patio, que era el mejor lugar de Sí. espectáculos de este Atenas país. 9. Atenas 9, ahí a media cuadra de Bucareli. Era un lugarzazo, solamente la mejor gente iba ahí y veía los mejores shows, con una orquesta que te mueres, enorme, en fin, ahí empecé yo a hacer coros. Con ese tipo de experiencias. A los 3 días de haber empezado a montar el show, fuimos al programa de Verónica Castro, que yo trabajé mucho tiempo con ella también en sus programas de Mala Noche No y los nocturnos, también haciendo coros en la orquesta para los diferentes Wow. artistas que llegaban allá a trabajar, a hacer sus shows. Entonces, fue así como, ¡puf! Y de repente empezaron a caer
pues que sí, Alejandra Ábalos y Laura Flores y luego Lucía Méndez y luego Ricardo Montaner, que fue uno de los grandes Mm, artistas que yo amo hasta la fecha, que lo admiro y lo respeto mucho. sí. Hicimos giras en la República, me encanta su música, y con Lucero y con Yuri y con híjole, Eugenia León. eh, Wow. Alguna vez, creo que el último coro que hice hace ciertos años fue en el Auditorio Nacional con Edith Márquez. O sea, mucha gente, y todo ese tiempo, que fueron muchos años de giras, pues abandonaba yo a la familia, no iba a los eventos familiares, y yo andaba pues en el rollo, que tenía yo programa de televisión, porque Raúl Velasco, yo estuve con el Festival de Valores Juveniles y nos arroparon, y entonces empecé a trabajar con Francisco Curiel, que era el productor musical de Siempre en Domingo, y siempre me mandaba que montara coros y les pusiera las voces a los otros valores juveniles, en fin, y entonces empecé a trabajar muchos fines de semana y eso también me quitaba mucho tiempo, tal vez eso. Sí. Y por supuesto, yo creo que de lo que más tendría yo que, si no sufrir, pero sí decir qué burro fui, es no prepararme, porque, claro, yo hice ese año de medicina y después estudié administración de empresas. Acabé la Ok. carrera, tengo Pues, mis ajá. papeles, todo, pero debí haber estudiado música. Ajá. La música, en este país somos muy mediocres. Hay músicos que estudian música que son extraordinarios y maravillosos. Hay Ujú. algunos que son, pues, como muy populares y no estudian, pero los cantantes, la gran mayoría de los cantantes en el terreno popular, no estudiamos. Solamente la gente que se dedica al bel canto, a la Es- ópera, o sea, esos que van al Conservatorio Nacional de Música, a la Escuela Nacional de Música, al Centro Nacional de las Artes, mis respetos. Pero son los técnicos y nosotros somos los rudos. Y entonces nos combinamos en Totalmente. las grabaciones para que haya un balance entre la gente que tiene esa técnica y que se oye bien diferente y los Ujú. que no la tenemos y que nos oímos muy pop y muy modernos. Entonces, pues no me arrepiento demasiado porque finalmente yo estaba en ese lado de la combinación, pero saber leer música es algo que en los países de primer mundo te exigen en Sí. todos lados. Y eso es algo que yo no hice y que la gran mayoría de los cantantes en este medio no hacemos. Y eso tal vez fue de lo peor. Oye, y no sería tarde para que lo hicieras, o sea, que lo pudieras hacer como para decir, ya lo hice, algo que me faltaba hacer y decir, lo Ujú. puedo completar a pesar de la trayectoria que ya tengo y como ese orgullo de decir, sí lo hice. Qué interesante tu propuesta, Marta. Es probable ¿por qué no? Ahora, Claro, hay muchas nunca es otras tarde. cosas que siempre he querido estudiar. Y si tú me dices, voy a invertir tanto tiempo de mi vida o tantos años de mi vida en aprender esta disciplina, cómo aprender a leer, esto, lo otro, que ya Ujú. es algo que ya no estoy usando tanto o que nunca he usado demasiado, pues la verdad ya no le invertiría eso. A lo mejor invertiría en estudiar redes sociales, mercadotecnia digital, ese tipo de cosas que es tan necesario para estos tiempos. No lo sé, muy a bote pronto te digo eso, pero, Ujú. pero sí, déjame decirte que no me quedé tan en blanco. Eh, y ahí es donde digo que mi mediocridad es tremenda, ¿no? Porque, no, te lo digo con el corazón en la mano. Claro, acepto que el medio es así y no lo necesitas, pero cuando yo Ujú. llegué a ser director de Disney, que lo fui 5 o 6 años, Ujú. me di cuenta que todo el material, casi todo, venía con sus partituras, venía Mm. o sea, muy bien estructurado y tenías que saber. El kit completo. Sí, no en todo, depende del proyecto y depende de la importancia del proyecto y depende de a dónde iba el proyecto, porque antes no había streaming, había solamente cine o televisión y después salieron las cosas para video, ¿no? Básicamente, entonces, o televisión, que algunas cosas, oye, esto va a ser para tele, nada más. Entonces, los niveles eran diferentes, ¿no? Pero yo lo que hice fue contratarme un asesor, un gran músico, en ese entonces Luis Cepeda fue el primero que me ayudó, después Juan Ignacio Corpus y algunos más con los que pude ir compartiendo, me fueron enseñando, empecé a leer un poco, no soy lector a primera vista de partituras,
pero para poder descifrar los coros, las voces, para dónde subía y bajaba, todo eso necesité capacitarme porque estaba yo en un nivel altísimo, en el más alto de producción de doblaje musical de películas de animación y para niños en este país y en toda Latinoamérica. Hubiera sido yo muy negligente si no lo hago, Ujú. pero nunca lo perfeccioné, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor No, dedicarle el eres tiempo. grande, Raúl, eres grande y por eso has hecho lo que has hecho y has estado donde has estado. Mira, ya está, te manda saludos aquí Carlos Sergut Ay, en hola Carlos, YouTube y acá gracias. también en Facebook te saluda Patty Crown. Así es que hay Hola gente ya Pati, conectada. Eso, saludos. y bueno, llegar también a esa parte ya del doblaje, de verdad la canción en el doblaje. Digo, a mí amo el doblaje, a lo mejor algún día, ¿no? No tengo, eh, ¿cómo te diré? Prisa, no tengo Mm, prisa, es algo que he estudiado poco, me gustaría hacerlo, pero en la cantada, hablando de habilidades y no habilidades, la ajá, cantada, no sé, yo digo que no, porque soy muy desafinada, pero tampoco he tomado unas clases de alguien que pueda determinar la capacidad. Yo me digo, ya. no puedo o no creo no poder, pero es algo que sí me gustaría también perfeccionar Claro. para ampliar toda la parte de la locución. Pero mira, esa es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Podré? ¿No podré? ¿Sabré? ¿No sabré? Y yo siempre hablo de la musicalidad. Nuestro cuerpo y nuestro aparato fonador, nuestras cuerdas en especial, son nuestro hardware, para que nos entiendan los chavos. Es con lo que vamos a trabajar. Pero necesitamos un software, una Ujú, programación que haga trabajar a ese hardware. Igual que tu computadora, igual que tu tablet, tu teléfono celular, necesitan eso, un hardware, ujú, un software. Y nosotros lo tenemos. De ahí se ha copiado. Nada de que es al revés. No, de ahí se ha copiado. Entonces, claro. eh, ¿qué recomendaría yo? Desarrolla tu hardware. Es decir, entrena tu aparato fonador, tus cuerdas. Eso lo hace un maestro de vocalización, los famosos maestros de Ujú, canto en ese sentido, ¿no? A mí me preguntan, ¿cómo usted las clases de canto? ¿Y usted qué es canto? No, yo no soy maestro de canto. De vocalización, cero, porque se necesita una técnica especializada para ello. Yo soy director vocal. Y eso sí, exacto. también se necesitan otras cualidades que los maestros de canto muchas veces tampoco tienen. Entonces, cada quien, ya habíamos empezado diciendo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Así que yo siempre le digo a la gente, métete a estudiar eso, pero si tú no traes el software chaparrito, olvídate. La musicalidad es absolutamente básica. Y si tú no sabes con esa musicalidad que traemos desde que nacemos, distinguir una nota de otra, el tiempo y el ritmo, saber cómo va, apreciar, valorar, repetir, crear música, pues la verdad es difícil. Ahora, a lo mejor tienes una mala experiencia, tú, Marta, por ejemplo, y no tienes, no te has aventado nunca a hacer algo musical, ¿no? Pero pues Ujú, un día resulta que, fíjate que sí puede y lo voy a hacer muy bien. Y ya encontraste esa beta, la desarrollas y acabas siendo alguien que puede hacerlo muy bien. ujú. Influencers hay un chorro, ¿no? Haciendo doblaje, unos malos, Sí. otros buenos, ¿no? Unos de verdad muy buenos y otros de verdad chafísimas. Entonces, pues todo el mundo tiene cabida, ¿no? En este medio se busca la excelencia. Realmente, si eres un mal actor o no sabes actuación, olvídalo. Si no tienes ritmo, si no eres una persona profesional, olvídalo. Y me refiero al ritmo hablando, actuando, pero en lo musical, pues si no tienes musicalidad y no sabes por dónde, y si no te aprendes rápido una melodía, pues olvídate, porque todo eso se hace inmediatamente. Aquí no es como en el cine, el teatro, incluso la televisión. A veces te dan mucho tiempo para que prepares tu personaje, te aprendas tus guiones, tengas una técnica específica para desarrollar, que todos somos actores, pero en cada uno de estos medios hay una especialidad y se trabajan totalmente diferente con diferentes Ujú, técnicas. En el doblaje igual. Entonces tienes que ser actor, tienes que desarrollarlo, tienes que interpretar impresionante, pero también necesitas la técnica de la sincronía, o sea, este lip sync que tenemos que hacer para sí. seguir los labios, que es lo más fácil de todo. O sea, ser actor es lo difícil. Por eso yo siempre digo, yo tengo carrera de cantante y por eso soy cantante, o sea, soy actor de doblaje, pero sobre todo soy cantante de doblaje musical. Y lo aclaro porque además este medio es complicado, no te creas, y Sí. hay muchas envidias y luego te dicen, ¿y tú por qué dices que eras actor cuando no tienes carrera de actor? Oye, porque me pagan de actor.
O sea, a ver, si te quejas tanto contra los influencers, ¿no? Que no tienen, según muchísima Nada. gente, no tienen ningún derecho, ¿no? Para meterse. Yo, cosa con la que no estoy de acuerdo, porque todos tenemos derecho. Todos somos Ujú, mexicanos, todos somos ciudadanos del planeta, todos tenemos derecho a que nos hablen de todos, de cualquier lado y trabajar en lo que nos hablen. Y tú tienes nada más la responsabilidad y la ética de decir, si puedo con lo que me estás ofreciendo, lo voy a poder hacer lo suficientemente bien. Si no, entonces pues vas a dejar una porquería. Y no quiero nombrar a algunos artistas, pero he visto algunos actores de telenovelas, sobre todo uno que de repente vi un personaje así, el principal de una película, que por supuesto no voy a decir, pero ¿no? dije, oh my God, ¿cómo se les ocurrió? Pero era el galán de telenovelas más importante de este país en ese momento. Entonces, Ujú, te callas y te olvidas de la envidia. Cada quien tiene su derecho, hágalo claro. como lo hágalo, ¿no? Y Cada pésele a quien, quien le ahora sí que pésele. cada quien a su trinchera, ¿no? Y cada quien a hacer lo suyo Y y, y, claro, y tú y puedes, y tú ser mejor puedes. ser humano y en lo como dices Ah, tú, ¿no, espérate, eso Raúl? sí, eso sí. Ajá. Ser humano, sí. El mejor ser humano. Tienes que siempre, tú que me ves o que me escuchas, tienes que irte por ese camino. La carrera, cualquiera que ésta sea, te da muchos momentos gratos, padrísimos, maravillosos de gozos, de satisfacción, pero tu mayor satisfacción es ser una buena persona, es ser un buen ser humano. Y a Ujú, través de eso, si eres un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, un buen esposo, una buena mujer, un buen profesional en todos sentidos, eso va a tener unas consecuencias enormes. No, consecuencias no, porque tiene un significado negativo. ujú. Resultados, Exacto. una cosecha de la siembra muy buena y muy grande. Eh, yo, Martita, le diría a quien me escucha, nunca pienses, nunca, porque estarías totalmente equivocado, que si tú siembras manzanas, vas a cosechar peras. Porque Ujú, la ley de la siembra es que si siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Y la ley del aumento, esa es una ley biológica, la de la identidad, ¿no? Eh, la ley de la vitalidad en la biología es que cuando siembras vas a cosechar algo y vas a cosechar lo mismo, pero además la ley del aumento. Y el aumento es que si pones una semillita vas a cosechar mucho fruto. Por tanto, ¿qué estás sembrando en tu vida? No ujú. pienses que va a ser diferente tu resultado, tu cosecha, y si siembras poco, vas a cosechar mucho. Hay que tener mucho cuidado de qué estás sembrando para que no te agarre la sorpresa de ¿y por qué habré cosechado esto? ¿No? Guau, ¡eso! ¡Aplausos, por favor, oso! Que se los merece. Ah, Venga. tenemos al oso que nos echa aplausos. ¡Oso! Venga, mi oso. Eso. ¡Oso! ¡Oso, Buenísimo. ¿dónde estás? Ya se quedó dormido Bueno, con mi plática. aplausos, ya se No le, durmió im- el oso. no le Aplausos importó, para ya se Raúl. aburrió. Ya dijo, ya mejor me voy que se queden ellos dos, me salgo de la cabina. Es correcto. Oye, Raúl, también, ¿cómo Sí. llegas a esta parte ya a estar en Disney? O sea, llegas como director, después haces casting, ¿cómo llegas a hacer todos esos personajes tan maravillosos que nos has regalado? Fíjate que no llego como director, ojalá pudiera uno llegar como director, igual que todos los chavos que salen de la carrera y ya quieren llegar a ser directores de las compañías. No. Eh, ¿Qué pasó? A mí me Ujú, preguntan, la primera vez que me lo preguntaron en una conferencia, estaba un auditorio lleno, eran muchísimas personas de alumnos de una universidad, y me preguntaron, oiga, maestro, usted que seguramente su vida ha sido muy difícil y tuvo que tocar puertas y luchar para que lo escucharan y poder entrar. Y Disney, y yo, no, déjame aclararte. Hay gente que le echa mucha crema a sus tacos y dice, ¿cómo sufrí? ¿Qué trabajo me dio? Bla, 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 bla. Yo no. O sea, no porque diga yo, soy tan bueno que yo entré bien fácil. No, ni siquiera sabía por dónde entrar, quién, si se hacía en México o no, porque durante mucho tiempo no se produjo el doblaje en México. En esa época negra de Disney, por ejemplo, dejó de hacerse en México el doblaje y se lo llevaron a Estados Unidos y fue una época complicada. Sin embargo, entró una nueva dirección que le dio completamente una vuelta a la forma de crear en Disney a finales de los ochentas y
entonces se pusieron como compromiso y como meta hacer una película cada año, porque antes se hacía Ok. nada más una cada 4 años. Eso era lo Ok. que se hacía desde Blancanieves. Entonces, viene esta nueva época dorada de Disney con La Sirenita. Todavía La Sirenita se dobla en Los Ángeles. Demian Bichir, por ejemplo, fue el príncipe, pero se grabó allá. Y a partir de Bella y Bestia, le entregan la producción en el 91 a Walterio Pesqueira. Yo con él, así como lo leíste hace rato, había yo hecho comerciales, locuciones, coros, cosas corporativas durante años, muchas cosas. Y un día me llama y me dice, oye, ¿tú tomaste un curso de doblaje? Le dije, sí, en el 88 tomé un curso de doblaje, estuvo bien padre. O sea, hace como 3, 4 años, ¿no? Es que me dieron esto. Ahora soy el director musical para toda Latinoamérica de Disney. ¡Wow! ¡Qué padre! Y me invitó a incorporarme a su equipo. La primera producción fue justamente Bella y Bestia. Mi primer Wow. personaje, así de fácil. El primerito. No había redes, no había celulares, te llamaban a tu casa, o sea, eran otros tiempos. Me habló y me dijo esto y empecé a trabajar con él. Al año siguiente, así, casi de la nada, me dieron mi primer personaje en el 92 con Aladín, el árabe que presenta la película y que inicia Sí. en el desierto. Vengo yo de un lugar, de una tierra sin par, donde ves caravanas pasar. Ya sabes, ¿no? Ese tema tan hermoso. A muchísima gente le encanta, me Mm. pide que se lo cante. De Arabia son. Muy espectacular. Yo cuando me Sí. fui a ver, no había alfombras rojas, no había presentaciones especiales. Fui a ver con mi familia la película al cine y me moría. Me moría viendo comenzar la película con mi voz ahí, con mi Mm. crédito al final. Fue una locura. Pero Wow. a partir de ahí, así de fácil fue entrar, pues digamos que así, ¿no? Así de fácil. El problema no es entrar, mi chava. El problema es Sí. mantente. El Quédate problema ahí. es demuestra tu talento. El problema es qué tantas capacidades tienes y qué tan versátil eres, qué tanta flexibilidad tiene tu voz, cuánta creatividad tienes para interpretar, de qué manera puedes usar tu aparato fonador con las diferentes formas de resonancia para poder hablar de cabeza o para poder meterlo a la nariz o hacerlo completamente mixto o totalmente gutural o de pecho. ¿Sabes qué? Wow. Eso, Wow. Aplausos. eso A es, ver, oso, si estás por ahí o no estás. ya estás, Aplausos. oso. No, el oso se fue a El echar unos oso tacos de creo que nos canasta. dejó. Ya, Ya vale. regresó. Gracias, A mi lo querido mejor fue al oso. baño. Hace rato a lo mejor fue al baño. Es correcto. Puede ser. Oye, pues lo que pasa es que finalmente acaba, o sea, vaya, ya sería el colmo que, como diría mi abuelita, tantos años de Márquez y no saber mover el abanico, ¿verdad? Entonces, Exacto. se aprende. Todo se aprende, la carrera te va dando experiencia, experiencia y cada vez más cosas que vas sabiendo y que además las vas compartiendo. Yo le he aprendido a mis compañeros. O sea, yo le aprendía a mis compañeros cantantes, a la gente que estaba antes que yo, a mis compañeros actores. No sabes cómo le aprendía a Pepe Labat, que yo tanto Wow. quise, ¿no? Antes de que muriera, fuimos grandes amigos, nos quisimos mucho, o a Carlito Segundo, o a Lili Barba, o a Pepe Vilchis, hijo, o sea, no, tendría que nombrar decenas de personas que no me han dado clases de forma estructurada, formal, pero que les he aprendido enorme estando ahí en la misma sala de grabación, o porque me han dado consejos, o porque me han dirigido, o porque somos compañeros y platicamos lo que hicimos. Tú Ujú. tienes que aprender de las personas con las que convives y con las que trabajan y júntate con los talentosos, no con los chafas. Pero los talentosos aprendes, ¿no? Ujú. Entonces, eso es Totalmente. lo que hay que hacer. Oye, si Timón te entrevistara hoy, ¿qué crees que te preguntaría? Seguro me preguntaría, ¿y por qué no te has retirado ya? ¿Qué haces aquí? Porque si ¿Por qué algo estás tiene, aquí? porque si algo tiene, sí, porque lo,
de alguna forma, Timón, a lo mejor creería que que yo lo puedo eclipsar, siendo pues al revés, nosotros somos los que le damos vida a esos personajes. Pero te lo digo porque eh, Timón es un personaje gandalla, aprovechado Sí, de los demás, parpajado. siempre pasadísimo, siempre se aprovechaba y le robaba todas las ideas a Pumba, pero tenía su corazoncito y Sí. quería mucho a Pumba y a Muy en Simba. el fondo era, muy, muy buena gente. Después de ver, después de satisfechas sus necesidades y su de seguridad y de miedo y de alimentación, todo lo demás, ¿no? Es un personaje noble y maravilloso. Yo creo que me preguntaría algo así, ya no, o sea, ya. Yo no hago la voz actuada de Timón porque yo no soy. La Ajá. voz actuada es Raúl Aldana. Ujú. Yo nada más lo canto, nada más, Exacto. Hakuna Matata. Pero pero yo creo que él y muchos otros personajes tal vez se juntarían y me dirían, ¿qué sigues haciendo a los 44 años de Hasta carrera? Rafiki diría, por favor. Rafiki lo Diría hacía ya. mi querido Genaro Vázquez, que yo amo con todo Wow. mi corazón y que ya está en Canadá desde hace muchos años. Y nos seguimos viendo con cierta frecuencia y nos escribimos muy, muy frecuentemente, nos queremos mucho. Pero así como él, que también le ha aprendido, pues tantos otros que hemos podido convivir y compartir durante mucho tiempo. Mira, yo hice un curso de doblaje en el 88, Ajá. como te decía. Ese día, mi sinodal, dentro de varios sinodales, era don Pancho Colmenero cuando fue el examen Wow. final. Y Wow. me dio llamado fue un sábado, para el siguiente lunes a las 8:45 de la mañana. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo se les ocurre? ¿No? Cantante que se despertaba al mediodía porque terminábamos de trabajar 3, 4 de la mañana. Pues obviamente me quejé. Pero ¿qué crees? Que fui a mi llamado y mi primer llamado fue con don Pancho Colmenero dirigiendo. Wow. Esteban Siller, Arturo Wow. Mercado, Rosanelda Wow. Aguirre, los grandes de la época, ¿no? Y hay otros que Claro. admiro muchísimo de antes, por supuesto, pero ya no me tocó grabar con ellos o compartir como el Tatarbisu o como Julio Lucena, ¿no? Gente grande, ¿no? Maravillosa. Pero de todo se aprende. Así que pues ahí vas, ¿no? Siempre dando lo mejor de ti. Y creo que todos mis personajes me preguntarían al respecto, ¿no? Oye, pero también Hakuna Matata es también un himno, o sea, de verdad, lo Un himno. utilizamos las personas como esa parte de la paz, de que todo va a pasar, de que no hay problema, pero realmente es verlo también de otra perspectiva, ¿no? ¿Cuál otra? Pues Es que me, todo el me mundo me refiero dice lo a mismo que que la tú. gente lo ve así, pero Timón, o sea, Timón lo veía en otra forma, o sea, estar, como dices tú, desparpajado, alegre, obteniendo lo que él quería, ¿no? Lo, Mientras que Pumba, ¿no? es que no era otra forma. Sí, sí creían en su filosofía. Y Ujú. tú los ves a lo largo de toda la película y los ves siempre apegados al, ¿qué? No te preocupes. No Tengo pasa. 32 años de haber grabado esa película y no tienes idea de la cantidad y cantidad de gente que ha llegado en este tiempo siempre a decirme que no tienes dinero, pues que Hakuna Matata, ¿no? Que no hay Sí, trabajo, pues que Hakuna Matata, que se te murió no sé qué, pues que Hakuna Matata, ya exageré, pero Hakuna sí. Matata, ¿no? A ver, no, no aprendieron nada de la película o qué. O sea, hay por lo menos 4 etapas en esa película. Aquella del cementerio de elefantes, donde el Simba va y se mete en problemas y lo tiene que ir a sacar su papá, un lugar de inseguridad terrible. Y Sí. después crece, pero a la hora de la hora se va a la selva, allá con Timón y Pumba. ¿Y qué sucede? Es una zona de confort, aquí no pasa nada, vive sin preocuparte, pero ¿qué crees? Pues no tienen lo que merece, porque Simba era el rey león y Ujú, le dieron bichos babosos, porque eran ujú. viscosos pero sabrosos. Había un pero. Y él era el rey león y se merecía un filetote, Todo, Martita, claro. filetote. ¿Por qué se quedó con eso Conformó. nada más? Ujú. ¿Por qué se conformó? Entonces, un buen día sale de esa zona de confort y finalmente a Exacto. través de la zona de el árbol de la sabiduría de Rafiki, le dan de cocos, lo hacen reaccionar y vámonos a la roca del rey.
ese cuarto lugar, que es el lugar donde él pertenece, el lugar que realmente él necesita llegar. Y así, esta historia la tenemos que vivir todos. Tú, yo lo he hecho, tú que me ves, hazlo. Sal de tu zona de miedo, pero también sal de tu zona de confort, porque no solamente te va a hacer perder tiempo, en vez de crecer o madurar, solamente vas a envejecer. Ahí vimos crecer en ese tronco, ¿no? Al bebito Simba y de repente se hace grande. Pasaron los Ujú. años y no pasó nada. ¿Esto quieres seguir haciendo en tu vida? No, reacciona. Que alguien te dé de cocos, no importa. Aguanta vara y entonces, órale, a la roca del Mm. rey, a tu lugar, ¿sí? Conquístalo, porque ese es el lugar que te mereces, el lugar que tú necesitas llegar. Martita, no es filosofía de la película, es la historia de la película. Y eso Claro. fue lo que yo hice como un análisis y tengo una conferencia que se llama Cómo Hakuna Matata y no morir en el intento. O sea, Wow. cómo vivir sin preocupaciones y que no pase nada. Pero no Exacto, es es a vivir lo que me sin refería, ¿no? preocuparte. Que realmente es así, ¿no? Realmente Correcto, tenemos que salir de esa zona de confort porque, correcto. como bien lo dices, podemos estar años y a mí me ha pasado, por supuesto, no estoy para hablar de mí hoy, pero sí he Ujú, estado en mi zona de confort durante muchos años y de repente ya te sacudes y dices, o te quedas aquí o te vas, ¿no? Entonces ujú. es No, pero sí, acción. sí estás para platicar de ti hoy. ¿Cómo de que no? De hecho, yo tengo algunas preguntas para ti. Oye, Así tú dijiste en el video que me ibas a preguntar. vida privada, pues es que, oye, hay que hacer un ping-pong, ¿no? ¿Me preguntas? Te pregunto, aguántate. No, sabemos que Así es. cuando entrevistamos nosotros tenemos que cederle el tiempo a nuestros Claro, entrevistados y que, por porque son a los que la supuesto. gente quiere escuchar. Claro, Y esto no al me hace, otro. me hace ir a otro lado, no sé si ahí lo tengas contemplado, pero el año pasado regresé a hacer televisión. Yo digo que es televisión. Lo que tú estás haciendo es televisión, es un video, o sea, pero claro, no sale por la tele comercial, sale por las Exacto. redes sociales, sale por Ujú. el internet y basta. Pero regresé a hacer un podcast, bueno, no regresé, empecé a hacer un podcast que le Okey. puse Toma el timón de tu Ay, vida, toma el timón de tu guau. carrera, toma el ¿Lo timón de tienes las en Spotify? circunstancias. Lo tengo en YouTube, ahí Okey. lo pueden buscar, así se llama, Toma el timón. Eh, Perdóname, está en Spotify. También, claro, es que de repente yo me quedo con la onda del audio. Está en Spotify, está en YouTube y está también en Facebook. No sé exactamente creo cómo está la cosa, pero también está ahí. Okey. Nos fue medianamente bien, tuve que cortarlo después de la primera temporada y no he podido regresar a hacerlo, pero me encantaría porque fíjate, abrimos con Aida Cuevas, una querida Guau, amiga desde hace guau. 40 años, que Ujú. ella es la figura número uno de las cantantes de regional Vernáculas. mexicano, vernáculas, exacto. Y bueno, pues así como ella, uno de los number one del doblaje, que es Mario Castañeda, Ay, y uno de los aviéntamelo grandes. para acá, aviéntamelo para acá. Claro, claro. Y, Sí. digo, alumnos míos que tuve en High School Musical, que también es de Disney, otro de los realities Ujú. que estuve, y que Jorge Blanco, que tiene veintitantos millones de seguidores, y gente así, o sea, programas muy bonitos, muy bonitos. Así que bueno, pues espero que ahí me apoyen y que si pueden, cuando vean el Toma el Timón o lo busquen, pues Sí, ahí me puedan yo ver. sí. Está bonito. Sí, así es. Pero, ¿qué te iba a decir? Es que como me escriben por acá me distraen. ¿Qué Sí. te iba a decir? Llegar a la parte hablando de televisión, La Voz, la Academia, Factor X y todo lo Ujú, demás también, ha de ujú. ser padrísimo estar detrás de tanto talento que llega y yo creo que es difícil seleccionar quién Sí, sí y quién no. Yo creo es que correcto. muy complicado. Mira, he sido vocal coach de todos estos realities que comentas, la mayoría de los realities de canto en este país, desde Cantando por un Sueño, Factor X, La Voz, Academia y chorrocientos realities que hicimos en Azteca. El Factor X lo hicimos en Fox, en Estados Unidos. En Univisión hice Va por ti, en Televisa también Me Pongo de Pie, en fin. Y me he Ujú. dedicado a ser maestro y a decirles por dónde a los chavos que comienzan. Y yo creo que el común denominador son esas ganas de hacerlo y prepararse para poder llegar a ser las primeras figuras. Solo para Claro. ejemplificar, quiero darte algunos ejemplos rapidísimo. Yuridia,
cuarta generación de la academia no ganó. Number One actualmente acaba de llenar la Plaza México. Carlos Rivera también acaba de llenar la Plaza México, ganador de la tercera generación en la academia. En La Voz, yo estuve en el team Jenny Rivera, que justamente murió cuando estábamos haciendo ese programa en la semifinal, el día de la semifinal del programa. Y el que llegó hasta la semifinal, Ricardo Yocupicio, me lo dijo cuando estaba chavito, como 16 años, yo quiero ser cantante de banda y voy a llegar a ser vocalista del Recodo. Actualmente es el vocalista del Recodo. Tengo a otro que lo sacamos luego de la academia en la generación 6, que es una figura enorme del regional mexicano en Estados Unidos y se llama el Daza. Dazael, uno de nuestros competidores que pues simplemente no pasó nada. Un día me reclamó muy simpáticamente, pero me reclamó, maestro, es que ustedes, de veras, qué exigentes, a mí me echaron para afuera en el casting, casi ni me oyeron. Dije, a ver, pórtate bien, seguramente no traías con qué, y usted fue, bueno, ya era la broma. El mismísimo Isidro Espinosa Paz. Y así por el estilo, mucha gente famosa ha estado ahí, muchos de los que han podido sobresalir han estado ahí. Y he sido parte de esas carreras y me da mucho gusto poder ser vocal coach de este tipo de realities que son súper bonitos, interesantes y gratificantes, ¿no? Sí, totalmente. Y de verdad, es eso, ya ves. Ahora sí no le tuvimos que decir. ¡Bravo, sin pedirlo! Oso! Ya como empieza a mandarme mensajes, falta tanto. Oso, ahora eres sí. lo máximo, Oso. Lástima que todavía nos quedan nada más 6 minutos para poder despedirnos, mi Oso. Pero bueno, más aplausos. Eso, más aplausos, Oso. Que escuche el público. Aquí tenemos a Raúl Carballeda. Raúl, en una semana cumplo 1 año con este proyecto y no sabes felicidades, lo orgullosa que me siento. De verdad, orgullosa. De verdad. Quería yo llegar a eso para decirte que es un gran trabajo el que se hace en la comunicación y en los podcasts y en los lugares donde podemos comunicarle a la gente pues cosas que les interesan y con tanta gente como la que tú invitas, de tantas especialidades, con tantas cosas tan maravillosas que nos pueden compartir. Felicidades, que Dios te bendiga enormemente, que sigas teniendo éxitos y que siempre todo vaya para arriba, que la Asociación Nacional de Locutores siempre te apoye, y que, fíjate, yo siendo locutor de tantos años, nunca he estado en la asociación, muchachos. Yo me tardé muchos años también, ¿eh? Yo me tardé muchos años. No puede ser, háganme un homenaje, muchachos de las... Ay, no es cierto. Pero felicidades, es un gran esfuerzo, de verdad, sigue así, no pares porque, híjole, cómo hay piedritas en el zapato, ¿eh? Uf. Sí, demasiadas, y ha sido complicado y ya sabes, entra alguien contigo en el proyecto, te dejan en el barco y el seguir tú, eso es, por eso digo que me siento orgullosa de mí misma. Claro, hayas hecho lo que hayas hecho, uno tiene que sentirse satisfecho y orgulloso de lo que uno hace. Por eso yo no es que presuma y sea un pedante payaso, pero pues les digo, oigan, ahí estoy, síganme, estoy en todas las redes, bueno, no en todas, en la X no, porque es muy inmediata. Ya Y no yo soy las muy malo diciendo. Exacto, ¿no? Pero en Facebook, sobre todo en Instagram, que la uso mucho, en TikTok, en YouTube, ahí estoy, Raúl Carballeda Oficial. Por favor, síganme, vayan a ver algo de lo que he hecho, de lo que pongo y de las cosas que vienen. Convenciones de anime, de cómics, de doblaje que se hacen mucho. Quiero tener más shows por ahí. Más talleres, doy prácticas profesionales de doblaje musical, cursos, masterclass, es un chorro de cosas. Ya estoy haciendo un resumen porque ya sé que ya nos vamos. Sí, exacto. Pero para que vean todo lo que podemos hacer y que por ahí si les interesa y a ti te gusta el doblaje musical y puedes en un momento dado probarte para ver si lo puedes hacer, pues a lo mejor ahí tomando un curso, un taller, ahí lo puedes descubrir y ahí nos vemos. Así que pues imagínate, Martita, son muchas cosas en 55 minutos, como bien lo dijiste, no nos iba a alcanzar. Pues mira, ya tienes saludos aquí, mira. Dice, muchas felicidades por este primer año, dice Pati Carballeda, me imagino que es tu cría, ¿no? Sí, es mi hermana. Felicidades, Pati, también amada. a ti, porque eso, tu hermana, ok.
Y también Jaime Andrés Espinosa desde Colombia, saludos cordiales. Así es que gracias, Jaime. Saludos. Gracias. Aquí déjame Sí. ver en Facebook también quién está por aquí. También Pati Cortés, María Eugenia Valero, entonces mi hermana. Fíjate, el Día de Mira. las Hermanas. Oye, qué bueno que nuestras familias nos apoyan y nos ven. Eso, ¿no? gracias por estar conectados. Para hacernos más gordo el caldo. Muy bien. Muy bien, Así felicidades es. a todos. Gracias. Oye, repítanos tus redes sociales, por favor, Raúl. Raúl Carballeda Oficial. Ok. Ahí estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter o X. No estoy porque es demasiado inmediato. Pero ahí síganme. Cualquier cosa que quieran preguntarme, si quieren mandarme un mail, puede ser a través de info@raulcarballeda.com. Ahí mi equipo les puede contestar. Y vean el Toma el Timón, que ahí están los programas todavía. Y si pueden, apóyenme para que pues podamos volverlo a hacer y retomemos de nuevo esto, que así como lo está haciendo Martita y que ya cumple un año. Y otra vez, felicidades y lo aplaudo. De verdad. Así es. Pues mira, rapidito, me voy con la ronda rápida de opción. Disney, Disney o teatro. Disney. ¿Micrófono o escenario? Escenario, que tenga micrófono. Eso. ¿Timón o Príncipe Edward? Ay, con un beso de amor. No, yo creo que sí, Timón. Pero me quedaría con, a lo mejor con mi modo varonil de hablar va a emocionarla. De Mulan. No, sí, con Timón. Ok, ¿cantar o dirigir? Cantar. Me encanta dirigir, pero cantar. ¿Estudio de grabación o teatro lleno? Acabo de hacer teatro y a veces hubo teatro lleno y fue maravilloso, pero los estudios de grabación son mi vida y además perdura y mucha más gente lo puede ver y oír. ¿La Voz o la Academia? La Academia. La Voz es maravillosa. Sorry por los de La Voz, pero nunca más me volvieron a invitar. Pero en la Academia tengo 23 años trabajando con ellos y he sido el más feliz de poder compartir mis conocimientos con toda la gente en TV Azteca y en la Academia. ¿Ensayar o improvisar? Ensayar. Siempre hay que prepararse. La improvisación es de la gente chafa. Hay profesionales de la improvisación, los cuales estudian para poder de manera modular saber para dónde ir. Pero esa es otra cosa. Es como el scat en el jazz. No. Hay que prepararse, hay que ensayar. ¿Rock o balada? Ay, soy muchísimo más baladista, cursi, onda, ya sabes, no sé, Ricardo Montaner y Barry Manilow. O sea, cursi. ¿Éxito o trascendencia? La trascendencia creo que es demasiado arrogante. Yo quiero trascender como una buena persona, una persona espiritual, una persona que comunique amor a los demás, no una persona exitosa, ni por mis personajes, ni por mi trabajo. Yo preferiría, en todo caso, el éxito de saberme hoy con vida y poder compartir lo que soy y lo que tengo con la gente que amo. ¿Maestro o alumno? Me encanta ser maestro, pero me encanta aprender. Entonces, cuando me enseñan, me encanta ser alumno. Pero sí, maestro, lo he disfrutado mucho. Y para cerrar, ¿coros o solista? El solista, obviamente, cualquier orgullosote te diría solista, ¿no? Pero he hecho tantos coros, o sea, de tantas películas, de tantas obras de teatro, de tantos, para tantos artistas, que he llegado a disfrutar, tiene una complicación enorme hacer coros. Así que hacer los coros de Wicked, de estas últimas dos películas, no sabes qué maravilla. Hacer los coros de Príncipe de Egipto, que yo dirigí esa película, o de Mulan, que también la dirigí, hacer todos esos coros es maravilloso. Entonces, tiene mucha más complicación, pero el solista lo haces tú solo, lo haces más rápido y quedas ahí para la posteridad porque todo el mundo sabe quién eres. Es difícil tomar una decisión. Pues nos despedimos con Hakuna Matata, ¿te parece? Por supuesto, por supuesto. Yo solamente quiero decirte a ti que nos ves, sigue siempre a Marta Valero en este precioso programa, El Poder de la Voz, a través de la Asociación Nacional de Locutores. Es maravilloso poder tener esos canales y poder disfrutar de todo lo que alguien te puede decir. Pero te pido un favor, nunca te menosprecies.
tú tienes un gran valor. Para la gente que te ama, eres muy importante. Para Dios, eres muy importante. Yo no soy una persona religiosa, soy una persona simplemente espiritual. Tengo una relación con Dios y a raíz de eso, mi vida se transformó por completo. Esa transformación sí fue eterna. Así que si quieres saber un poco de esto, que a mí personalmente me satisface mucho compartirlo, mándame un mail, comunícate conmigo a través de las redes, porque Dios es maravilloso, te ama y te está buscando. Así que sé feliz, gózate con lo que haces día a día. No pienses en mañana, hoy. Y gracias por seguirnos, gracias por seguir a Marta y gracias por haber estado con nosotros en este día. Y si quedó grabado para cuando nos veas, mucho cariño, todo mi amor y Dios te bendiga. Y bueno, vámonos con Hakuna Matata para despedir y agradecer a la Hakuna Asociación Nacional. Matata, una forma de ser, sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí, Hakuna Matata, yeah. Yeah. Vámonos. Gracias, Oso. Hasta la próxima. Gracias, Esto fue Oso. El Poder de la Voz. Marta Valero. Gracias, Gracias. Martita. Gracias, Raúl. Hasta la Bye. próxima. Gracias, mi Raulito. Gracias, mi Oso.